En la ciudad de Londres vivía la familia Darling. La hermana mayor Wendy siempre contaba historias para dormir a sus hermanos Gianni y Michelle. La historia favorita de los tres ocurría en un lugar lejano, conocido como el País de Nunca Jamás, donde vivía Peter Pan y el hada Campanita. El polvo que ésta desprende hace que Peter tenga la capacidad de volar indefinidamente. Nunca Jamás es una isla poblada por piratas, indios, hadas y sirenas, donde viven numerosas aventuras junto a sus amigos los niños perdidos. Peter Pan lucha siempre contra el Capitán Garfio. Este es un pirata malísimo y gran enemigo de Peter Pan, desde que por su culpa, según contaba él, le habían comido la mano un cocodrilo que siempre le perseguía. En lugar de la mano lleva un garfio y por eso le llaman así. Allí nadie crecía, nadie se convertía en un adulto y se podía jugar y divertirse como un niño para siempre. Esa es la historia de uno de los cuentos clásicos más famosos que la industria del entretenimiento ha filmado desde su primer versión en el cine mudo por Paramount en 1924 y que en 1953 Disney lo presenta desde su particular visión dulcificada del entretenimiento infantil y con el que ha crecido varias generaciones. Me refiero a Peter Pan, y aquí en Tras el Micrófono hablaremos de su historia, su autor y las producciones que a nuestro juicio son las más importantes que se han realizado. Y también comentaremos sobre el más reciente lanzamiento, Peter Pan y Wendy, que se estrenó en abril de este 2023 y está causando polémica por la inclusión forzada que se realizó en los personajes nuevos de Peter Pan y Campanita. Aquí lo platicaremos. ¡Venga, Campanita! ¡Vamos al país de nunca jamás! Peter Pan es un personaje ficticio creado por el escritor escocés James Matthew Barrie para una obra de teatro estrenada en Londres el 27 de diciembre de 1904, llamada Peter Pan y Wendy. James Matthew Barrie, escritor nacido en Escocia en 1860, cuando tenía 5 años de edad, muere su hermano David, lo que afecta duramente a su madre. Él, por su parte, asumió la personalidad de su hermano, vistiéndose hasta con sus ropas y silbando como solía hacerlo David, con el objeto de reconfortar a su madre, y la idea de permanecer siendo siempre un niño se convirtió en una fijación para él, reflejada en Peter Pan. Cursó estudios en la Universidad de Edimburgo, autor de una serie de novelas autobiográficas. Desde 1890 escribió para el teatro. La figura de Peter Pan está inspirada en los hermanos Llewellyn Davis. La familia Llewellyn Davis era amiga de James Barrie, quien desarrolló la idea para Peter Pan y Nunca Jamás a partir de su estancia y amistad con los hijos de los Davis. A menudo representaba con los Davis pequeñas obras de teatro y participaba activamente en sus juegos infantiles. Nunca tuvo hijos y, casado con una actriz, su relación estuvo atravesada por problemas que terminaron en un divorcio. En 1929, el creador del héroe infantil Peter Pan decidió que todos los beneficios obtenidos por la venta de su libro y los derechos de imagen de su personaje fueran destinados al Hospital Great Ormond Street, una de las clínicas infantiles más prestigiosas del mundo en el tratamiento de enfermedades graves. James Matthew Barrie murió en Londres el 19 de junio de 1937. Peter Pan apareció por primera vez en pantalla en la película estadounidense de aventuras muda Peter Pan de 1924, lanzada por Paramount Pictures como una adaptación de la obra de teatro original. Pero es en 1953 cuando la historia animada por Walt Disney viene a inmortalizar al personaje y crearle una imagen audiovisual con la que varias generaciones crecieron y se identificaron. El personaje ha estado vigente ya que el estudio lo presentó en una secuela llamada Return to Neverland y en sus parques temáticos como un personaje para conocer y como el protagonista de la atracción Peter Pan's Flight, un túnel de paseo oscuro suspendido sobre rieles elevados. También aparece como personaje secundario en las series de televisión House of Mouse y Jack and the Neverland Pirates y varios videojuegos de Disney como la serie de Kingdom Hearts.
En la película Hook, el Capitán Garfio, Peter Pan es un prestigioso abogado que vive absorto en su trabajo. Tiene una encantadora familia a la que apenas dedica tiempo, pero se ha olvidado de lo que significa la infancia. Sin embargo, cuando sus hijos son secuestrados por un antiguo enemigo, el Capitán Garfio, y llevados al país de nunca jamás, se verá obligado a viajar a ese reino encantado, donde, con la ayuda de Campanita, podrá recuperar no solo a sus hijos, sino también al niño que un día fue. En 1991 se estrenó Hook, la primera película con el personaje como un adulto. Steven Spielberg fue el director y tuvo un reparto excepcional. Robin Williams como Peter Pan, Julia Roberts en el papel de Campanita, Dustin Hoffman como el Capitán Garfio y Bob Hoskins como el contramaestre Smith. Hacen de Hook una película que no debe faltar en una lista de entretenimiento familiar, y en esta ocasión el joven Peter ha dejado de ser niño para convertirse en adulto, aunque la vuelta de su enemigo más malvado hará que tenga que recordar a aquel infante con una sonrisa siempre dibujada en su rostro. Sus 70 millones de costo de producción se consiguieron recuperar con los más de 300 millones de dólares que ha recaudado la película en todo el mundo. Para el año 2003 viene la película Peter Pan, la gran aventura. Una fría noche londinense, Wendy Darling lee a sus hermanos menores cuentos sobre el Capitán Garfio, el legendario pirata que no teme a nada excepto el paso del tiempo. En cuanto a Wendy, su padre ha decidido que le ha llegado el momento de crecer, de modo que ya no habrá más historias para ella. Pero Peter Pan, que adora los relatos de Wendy, viaja desde muy lejos para oírlos. Su presencia esa noche significa el comienzo de la gran aventura de Wendy y sus hermanos en el país de nunca jamás, donde tendrán que enfrentarse a crueles piratas y taimadas sirenas. La dirección estuvo a cargo de P.J. Hogan. El reparto: Jeremy Sumpter como Peter Pan, Jason Isaacs como Capitán Garfio, Rachel Hurwood, Wendy, y Ludovic Snyder como Campanita. Esta versión de Peter Pan es la que más se acerca a reflejar una película de imagen real más fiel que la que nos trajo Steven Spielberg. P.J. Hogan dirige una cinta donde el abuso del croma verde para intentar hacer la película más espectacular se queda en una pobre animación que llega a resultar hasta modesta. Lo más importante es que respetó la descripción de los personajes a tono con la representación que hizo Disney en 1953 de la historia. Además, la cinta, que costó a Universal $100 millones, consiguió un pequeño beneficio de $20 millones en todo el mundo. Algo pequeño para una producción de esta envergadura. Es la que más se asemeja a la historia original. El personaje está de nuevo en la película del 2023. Peter Pan y Wendy. La trae Disney festejando los 70 años que cumple Peter Pan como personaje desde 1953 y se exhibe en la plataforma digital de Disney Plus. La historia se centra en Wendy, una niña que está a punto de entrar a la adolescencia y que, de acuerdo con los estándares de la sociedad, debe de comenzar a enfocar su vida en convertirse en una mujer. Sin deseos de mudarse al internado, lejos de su familia, huye junto a sus hermanos pequeños a la tierra de nunca jamás, junto a un extraño niño que le convence de olvidarse de las responsabilidades y en su lugar enfocarse solo en jugar. La dirección estuvo a cargo de David Lowery. David Lowery es un director de lo más ecléctico que ya demostró saber moverse muy bien en este terreno con la notable película Peter y el Dragón. Ahora regresa a Disney con una película que se vende al mismo tiempo como una adaptación de la obra original de Barry y una puesta al día del clásico Disney estrenado hace 70 años. Pero no por ello se resiste a intentar buscar cierta voz propia dentro de lo inclusivo de un relato tan conocido por el público. Su reparto: Alexander Moloney como Peter Pan, Ever Anderson como Wendy, Jude Law, Garfio, Yara Shahidi como Campanita, Jim Gaffigan, el Sr. Smith. Aquí tenemos algunos datos importantes de este live action.
A diferencia de las demás entregas de Peter Pan, el personaje de Wendy es una de las protagonistas fuertes de la cinta. Se puede observar que la menor es la encargada de empujar la trama y salir en busca de sus hermanos al país de nunca jamás. Se nos muestra a Wendy empoderada, como la niña que no quiere crecer, que en versiones anteriores solamente se le había visto de esta manera a Peter Pan. En la cinta animada, el grupo de los niños perdidos solamente fungía como la pandilla de Peter Pan. Ahora todos juntos luchan contra el Capitán Garfio, teniendo un papel más relevante, y Wendy Darling pasa más tiempo con ellos que con el mismo protagonista. El personaje de Campanita, ahora pasada de bronceador, tiende a representar la conciencia de los niños perdidos. Tinkerbell, o Campanita, también se ha mostrado como un ser celoso de Wendy, rivalizando por la atención de Peter Pan. Por primera vez en una película live action de Disney, va a incluir a un actor con síndrome de Down. Él se llama Noah Matthews Matofsky e interpreta al líder de los niños perdidos, la banda de Peter Pan. Por tal se considera una película inclusiva. Se le dio una mayor complejidad al personaje del Capitán Garfio, dotándolo incluso de un componente más trágico que Jude Law sabe aprovechar a la perfección. Lowery, reconocido por su impacto, estilo visual y sus reflexiones, no puede escapar de los momentos más icónicos de la cinta original ni de las canciones, pero suma una diversidad e inclusión nunca antes vista en una fábula para toda la familia. Cuando se trata de Peter Pan, no hay mucho misterio. Lowery, co-guionista junto a Toby Hallbrooks, toma los elementos más reconocidos de la historia de Barry tras pasar por el filtro de Disney, pero lo hace a su manera, entendiendo que esta es una historia para chicos que no quieren las responsabilidades de la adultez y para grandes que añoran esos momentos mágicos de su infancia. La nueva película de Disney no solo da en el clavo cuando se trata de diversidad. Hay caras de todo tipo, etnia y género entre los niños perdidos y los piratas de Garfio, porque al fin y al cabo, la fantasía no necesita de ningún arquetipo ni estándares de belleza para establecer credibilidad, y esto es recibido con beneplácito por los que apoyan la ideología de género. Podemos resumir que Peter Pan y Wendy es un sólido remake de Disney cuyas mayores fortalezas se encuentran en la profundidad y desarrollo de sus personajes desde una visión inclusiva, así como las interpretaciones de todo su elenco. Los problemas están en su ritmo apresurado y el apartado visual que nunca llega a equipararse con los trabajos previos del director. Con todo y sus pequeñas fallas, se trata de una película madura, luchando constantemente por alejarse del clásico cuento de Disney, y esa es su debilidad. Los remakes en live action de Disney Plus siempre han estado envueltos en polémicas. A cierto sector del público le suele costar ver una reimaginación de sus películas favoritas de la infancia, y más aún si los cambios pasan por modificar el color de piel o el género de sus personajes. Peter Pan y Wendy tampoco se han librado de estas críticas. Y ese es el gran problema que ven los fans de las películas infantiles, que se hacen adaptaciones acordes a las nuevas exigencias de grupos donde se pide reforma al discurso infantil clásico, y el director Lowery trata de incursionar este estilo en romper con el prototipo de los personajes clásicos que llevan más de 99 años en la pantalla grande, como el caso de los personajes principales de Peter Pan y Wendy. Son de rasgos contrarios a los tradicionales. Recordemos que Peter Pan es una historia escocesa de principios del siglo XX que refleja parte de datos autobiográficos de Matthew Barry, y que sus personajes son de origen europeo, y que adaptaciones pretendidas como las de Lowery no se apegan al cuento, queriendo innovar con la inclusión de personajes fuera de contexto. Les pongo un ejemplo. Es como si a Pocahontas la ponen en personaje blanco. En la película Coco, Miguel lo pone en rubio y a la abuela Coco como mujer nórdica. Creo que si los guionistas y adaptadores de cuentos clásicos fueran fieles a las historias en cuanto a la representación visual de los personajes,
Los espectadores acostumbrados a verlos en los diseños y caracterización de la ópera prima de la película no habría ningún problema en aceptar la adaptación, pero cuando se trata de dar gusto o innovar en las historias, es mejor crear desde cero las historias y sus personajes para que haya autenticidad, y si quieren hacer multirracial a los personajes y empoderar a las féminas por eso de la inclusión y diversidad, no habría ningún problema, porque en gustos se rompen géneros. Solo respetemos el contenido que va dirigido al público infantil, como lo hacía su fundador original, Walt Disney. Si bien es un acierto incluir más protagonismo femenino y ciertas actualizaciones muy propias de estos tiempos de corrección política, sobre todo respecto del retrato de los pueblos originarios y la participación de las mujeres en las historias, Peter Pan y Wendy como espectáculo grandilocuente, lleno de tomas panorámicas y encuadres desde grúas y drones, la cosa es por momentos impactante, pero también queda la sensación de que, otra vez, la maquinaria corporativa de Disney domesticó y vació todo lo que de autoral y audaz podría haber tenido este film. No todo lo que deslumbra es gran cine, piénsalo bien. Esto fue Tras el Micrófono. Te espero en un próximo programa. Gracias a todos nuestros amigos y amigas que se han suscrito al canal. Ya llegamos a 300. Nuestra siguiente meta es 400 suscriptores. Saludos amigos de México, Estados Unidos, España, Canadá y América Latina. No te olvides visitar mi canal de YouTube, Anchor, Facebook e Instagram. Revisar los otros programas que se encuentran ahí disponibles también en Spotify y Amazon Music. Suscríbete y dale like, eso ayuda a que haya más contenido en el canal. Búscanos como Tras el Micrófono. Se despide tu amiga Norma Miriam Rodríguez. Hasta la próxima.